Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Carla del Faro Odi y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Historias en Clave, un podcast en donde podremos conocer la vida a través de las notas. Hoy tenemos el enorme gusto de conversar con un invitado muy especial. Él es luthier, es un artista creativo que ha dedicado su vida a inspirar a niños y a jóvenes a través de la música, las artes plásticas y el arte natural. Ha recorrido distintos países compartiendo su pasión por la enseñanza, su pasión por el arte y la conexión con la naturaleza, construyendo espacios en donde la creatividad florece y el aprendizaje se convierte en una experiencia viva. Ricardo Museli, bienvenido. Muy buenas, ¿cómo están todos? Pues ya están aquí de chismositos para enterarnos de todo lo que haces. No, qué fabuloso, Bien. Ricardo. En verdad te agradezco la oportunidad y bueno, pues me gustaría comenzar preguntándote quién es Ricardo Museli. Bueno, Ricardo Museli es un constructor de guitarras de Uruguay que está ya hace un buen tiempo radicado en México, donde he podido seguir especializando mi formación en esto de la construcción de instrumentos, básicamente guitarras de concierto, de caja de resonancia. Y bueno, muy contento de poder estar aprendiendo y también estar difundiendo todo esto del mundo de las guitarras, que como siempre digo, todos deberíamos conocer porque es una actividad muy orgánica, de mucha conexión con la parte artística y da por finalidad la creación de una herramienta para todos los músicos que en definitiva es lo que utilizan para expresarse y para crear más música y más contenido para todos. Claro, antes de continuar, para los que no sepan, tengo mucho joven. ¿Qué es un luthier? Un luthier, bueno, la definición de luthier, que es una palabra de origen francés, aquí en México la conocemos como laudero o guitarrero, pero básicamente es la persona que se dedica a reparar o fabricar instrumentos de cuerda. Dentro de estos instrumentos de cuerda encontramos los cordófonos, que son estos que se, digamos, expresan sus vibraciones y su música a través de cajas de resonancia. Y también una subdivisión entre los que son de cuerda frotada o cuerda pulsada. Cuerda frotada sería en toda la rama que refiere a violines, chelos, contrabajos, todos estos instrumentos que se usan para las filarmónicas. Y las de cuerdas pulsadas, bueno, guitarras y todos sus derivados, que son una cantidad en toda Latinoamérica. Wow, muchísimas gracias. Y curiosidad, pero esa ya es mía tremenda. ¿Qué haces en México? ¿Cómo llegas a México? ¿Cómo dejas Uruguay? Bueno, Uruguay es un país muy bondadoso en muchos aspectos, pero con algunas limitaciones en cuanto a la parte de formación y puntualmente en estas actividades que son muy de nicho, ¿no? Actividades muy puntuales que de repente no tienen este respaldo de formación académica. Si bien en Uruguay existe una academia que fue promulgada un músico muy importante español, Andrés Segovia, eh, digamos que los recursos y las condiciones que tenemos en todo el Cono Sur no son las mismas que existen acá en México. México es un país, un gran productor de guitarras, un gran productor de materia prima, con una escuela muy sólida en relación a lo que fue el origen de las guitarras, que es España, ¿verdad? Con todos sus derivados. Y bueno, haber tenido la chance de poder llegar a México y formar parte de los talleres de Abel García López en la ciudad de Paracho. Realmente, Abel García López es uno de los 5 luthiers reconocidos como mejores del mundo y es mexicano. Y que haya yo tenido la posibilidad de haber ingresado a sus talleres de forma permanente realmente ha sido un gran empujón para mi carrera y, por supuesto, un gran aprendizaje en todo esto de seguir aprendiendo, valga la redundancia, permanentemente esta profesión. Claro. Y lo comentas en redes, tú le puedes construir a quien te lo pida, pero, Sí, pero, a ver, si nos puedes contar a qué famosos les has construido. bueno, a mí me gusta decir que yo fabrico guitarras para quien las precise o quien se anime a encargarme una. Ok. Pero es cierto que he tenido la posibilidad de acceder
a determinados músicos importantes que han elegido mis instrumentos para usarlos como herramientas y fabricar su música. Entonces, el último con el que tuve contacto en la ciudad de La Habana, en Cuba, fue Silvio Rodríguez, una guitarra que me pidió de forma muy personalizada, que está cumpliendo con la gira que él está realizando en este momento en Latinoamérica, creo que está en este momento por Colombia. También le he fabricado guitarras para músicos uruguayos, por supuesto, Eduardo Larbanois, Julio Covelli, en Argentina para Gustavo Cordera, en Chile para Manuel García. La verdad que han sido muchos los famosos, digamos, entre comillas, que han optado por trabajar por mis instrumentos. Y para mí es un halago, porque de verdad esas personas tienen a su alcance la guitarra que tengan ganas, o pueden elegir de entre una variedad de guitarras de gama alta, y bueno, que entiendan que mi instrumento les puede ayudar para hacer su trabajo. Para mí es un gran halago, lo tomo con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo, y también me sirve para seguirlo volcando a todo el público, ¿no? A mí me llegan encargos permanentes de guitarras de concierto, de guitarras de estudio, gente que recién está empezando y quiere acceder a una guitarra hecha por autor, que tiene sus características diferenciales de repente de lo que encontramos como guitarras de fábrica, ¿verdad? Sin decir que son mejores ni peores, pero bueno, son distintas, y los músicos llegan a un momento que necesitan esas cualidades de esas guitarras que nosotros pensamos mucho y fabricamos con tanto cariño. Así que bueno, he tenido la suerte de que algunos famosos me hayan apoyado en mi carrera, pero también he tenido la suerte de que mis guitarras andan por todos lados y llegan a manos de cualquiera, y eso es lo que me reconforta. Claro. ¿Qué es eso de una guitarra por encargo? O sea, por ejemplo, llega Silvio Rodríguez, te dice, necesito ¿qué? ¿Qué es lo que te dice? Bueno, básicamente cuando un músico llega a un autor, a un luthier, a un laudero, es porque ya recorrió un camino en haber probado muchas guitarras y bueno, están en la búsqueda de un sonido, de determinadas características que ellos entienden que favorecen para la virtud de su trabajo. Normalmente, además del sonido, lo que buscan los guitarristas es potencia en los instrumentos, comodidad. Eso es algo que es muy común porque, a ver, la guitarra es un anexo del músico, entonces nosotros los que construimos tenemos que lograr ese equilibrio, ¿no? Que sea un instrumento que se exprese con las mejores condiciones, pero que también mantenga ese confort, que cuando el músico está tocando realmente no sea un trabajo estar luchando con el instrumento, sino que por el contrario sea un instrumento que acompañe la movilidad de lo que el músico está haciendo. Entonces son esas cosas que de repente, te decía recién, en las guitarras más comerciales no están cuidadas, por varios motivos, ¿no? Pero que nosotros lo que construimos sí tenemos la posibilidad de acercarnos a esa personalización que es propia de cada músico, ¿no? Yo siempre hago la comparación que esta profesión de repente se puede asemejar a cualquier otra, en el sentido cuando, no sé, por ejemplo, un sastre, cuando uno va a un sastre y le pide una prenda con determinadas características, de determinado tamaño, con determinada holgura. Bueno, en el caso de los instrumentos es lo mismo. Los músicos buscan todas esas cualidades que nosotros desde el punto de vista de personalización podemos darle. Y bueno, en definitiva, brindarle un poco más de cercanía y confort para que ellos puedan trabajar. Claro. Me adelanté muchísimo por chismosa. así que voy a regresar. Volvemos. Vamos a regresar un poquito en el tiempo. Me encantaría que nos platicaras, si recuerdas, cuál fue tu primer encuentro con un instrumento musical cuando eras niño. Uy, bueno, debe haber sido a los 3 o 4 años. Si bien en mi familia no hay nadie que sea músico, nadie que tocara ningún instrumento, yo siempre tuve esa condición de cercanía con la música. Y sí recuerdo que en mi casa, en mi familia, había una guitarra de alguien que en algún momento, no sé si mi papá, mi abuelo o alguien había incorporado, pero sin saberla tocar. Y creo que esos fueron el primer acercamiento a un instrumento de verdad. A los 7 años yo comencé a formarme como pianista, hice toda mi carrera en Uruguay, me titulé como profesor de solfeo y piano, tuve la oportunidad de formar parte de algunas agrupaciones. En algún momento esto del piano digamos que me aburrió un poco y empecé a experimentar con la música
considerándome yo como un instrumento. Entonces empecé a formar parte de grupos corales, tuve la oportunidad de cantar con José Carreras, tuve la oportunidad de visitar muchos países del mundo en conciertos y en certámenes, hasta que en un momento, y ya en las etapas donde tuve la oportunidad de, como pianista, acompañar algunas agrupaciones, veía a los guitarristas con un poco de envidia, porque bueno, quienes han estado en el mundo del piano saben que el piano no es un instrumento transportable, es un instrumento que cuando los pianistas llegamos a los eventos tenemos que usar el que hay, normalmente no con la afinación que nos gustaría, normalmente no con la comodidad que estamos, digamos, acostumbrados a ensayar y bueno, y muchas veces hay que aprender a entenderlo, ¿no? Cada instrumento necesita que el músico lo entienda, lo pueda, digamos, pueda entender la química de cómo es esa conexión entre instrumento y músico. Y veía yo a los guitarristas con ese recelo de decir, digo, esta gente se lleva su instrumento al hombro esta noche, practica en su casa y mañana viene a tocar de vuelta. Entonces siempre me pareció un instrumento magnífico, hasta que en algún punto de la adolescencia, muy curioso, empecé a investigar y bueno, incorporé también la guitarra como instrumento dentro de lo que me animo a interpretar. Y de ahí siempre fui muy curioso, siempre tuve muy buenas habilidades manuales, entonces no me conformé con esto de saberla tocar, sino que quise entender cómo era que se creaba el sonido a través de las vibraciones. Siempre me pareció un mundo magnífico y interesantísimo. Y en un momento me encontré con tanta información que dije, ok, o hago una guitarra o algo me va a pasar, así que me busqué en Uruguay un maestro que siempre considero como esa primera persona que me acercó a este mundo de la construcción, una persona muy bondadosa, Marcos Labraga, que me enseñó todo lo que él sabe y quizás más. Y bueno, la primera vez que entré a un taller dije, ok, esto es lo que yo estaba buscando hace mucho tiempo y quiero hacer con mi vida, así que desde ese momento y ya hace muchos años que me dedico a esto exclusivamente. Claro, ¿y en qué momento, bueno, ya estando en Uruguay, en qué momento dices, me voy a México? Bueno, después de la pandemia, ni bien terminó la pandemia, también coincidió con un movimiento familiar. Mi esposa trabaja en una multinacional y en algún momento le habían ofertado alguna chance de poder también mover su espacio laboral. Y cuando empezamos a evaluar de esto, que bueno, que yo quería seguir evolucionando en mi carrera, ella también, entonces encontramos en México esta condición, como decía, ¿no? Sí. Un país para nosotros que venimos de un ámbito tan chiquito, la verdad que haber aterrizado en México creemos que fue una suerte tremenda por todas las condiciones que México ofrece y por todas las cualidades que hemos encontrado y hemos descubierto en este camino, ¿no? Y puntualmente en esto de la lutería, como les decía, México es un gran productor de materia prima. Creo que ni siquiera los propios mexicanos lo valoran como tal, uno que viene de un país donde no hay nada, donde todo hay que importarlo, donde todo se elige por catálogo, donde no existen materias primas que podamos utilizar para esto de la guitarrería. Llegar a México y poder acercarnos a estas estructuras donde uno puede ir, tocar, oler, elegir, mirar, comparar, tener esa impronta de encontrarse hasta con las personas que manufacturan todas estas materias, la verdad es una condición, creo que bastante única en el mundo, ¿no? Me ha tocado recorrer otros países donde también tienen estas condiciones de poca accesibilidad a la materia prima y la verdad que México en ese sentido es fabuloso. Wow, qué bonito para que valoremos, en verdad. Los que estamos acá queremos irnos. No, Qué no. increíble. Bueno, depende, como dices también tú, como para qué, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y bueno, llegas acá, montas tu taller y en qué momento dices, además de hacer esto, voy a enseñar música. Bueno, en realidad como que siempre ha venido muy de la mano esto de estar involucrado en el ambiente de la música, ¿no? Yo he descubierto que acá en México y las distancias, el tamaño de todo, a veces es una barrera para muchas personas. Entonces yo vivo en la zona de Interlomas, en Ciudad de México, y es una zona que está poco provista de personas que se dediquen a esto de la construcción, de que por ahí por movilidad estén en el ámbito de la enseñanza. Entonces,
bueno, digamos que también, si bien no es lo que, a lo que más me oriento, pero digamos que también empecé a incorporar un poco esto de querer enseñar, ¿no? O sea, yo siempre he valorado mucho todas esas personas que también me han enseñado a mí y siempre he tenido esa instancia de decir, ok, tenemos que devolver de alguna manera esto. Puntualmente con lo de la lutería es un mundo muy complejo porque, bueno, existe todo un ocultismo atrás de esta profesión y mucha gente con recelo de no querer enseñar de repente esos secretos que hacen a la profesión. Yo creo que estamos en un momento de la humanidad donde los secretos han quedado para atrás y donde, como dije al principio, todos deberíamos entender de cómo funcionan estas cosas porque a mi juicio, cuanto más seamos quienes conocemos de guitarras, mejores guitarras podemos hacer. Entonces ahí vamos en ese camino. Y ahí me ha pasado mucho de colaborar con colegas o ayudar a gente que está empezando con la profesión y compartirle cosas que con golpes y experiencia he ido aprendiendo y que, bueno, que esas personas lo han podido incorporar y lo han mejorado y también me lo han devuelto a mí. Entonces es una instancia bilateral que yo creo que es riquísima y buenísima para que la profesión siga vigente y como decía, ¿no? Que existan mejores guitarras. Y en relación a la parte de lo que es la música en sí, y bueno, va un poco de la mano, ¿no? Yo no me defino como guitarrista, sino como que sé tocar la guitarra. Sí, con el piano es diferente porque tengo una formación sólida. Entonces, bueno, digamos que también eso me ha ayudado a poder meterme en esa otra área y también entender los instrumentos desde otro punto, ¿no? Porque si bien no es necesario saber de música para construir instrumentos, pero digamos que sí tiene una gran ventaja el poder conocer cómo funcionan para después ejecutarlos o viceversa. Claro. Los talleres que les das a los niños y a los jóvenes, para que todo el mundo sepa, no nada más van en función de la música, ¿no? Bueno, sino también les enseñas construcción de instrumentos, lo que tú decías, y hay otra cosa, producción y frecuencias. Eso me brincó muchísimo. A ver si nos puedes contar un poquito más. Claro, bueno, este mundo, el construir la guitarra o la parte de carpintería de fabricar una guitarra, digamos que es la consecuencia de primero haber estudiado o haber entendido cómo es que funcionan los instrumentos. Para empezar, cualquier persona, por más que muchos me dicen, no, vos sos, las personas nos creen que somos semidioses, ¿no? Porque estamos metidos en esto de la construcción. Nada que ver, yo me considero una persona con capacidad limitada para manejar herramientas. Entonces, soy de los que cree que cualquier persona que le ponga ganas y que le eche esmero tiene la chance de poder fabricarse su instrumento. De hecho, acá atrás tengo mi hija que tiene 12 años, está construyendo su guitarra ella solita, con mi tutoría, pero a ver, lo está pudiendo hacer muy, muy bien. Pero antes de empezar a echarle mano a cortar maderas y todo eso, hay que entender cómo funcionan. Y la realidad es que los instrumentos los cordófonos que se manejan con caja de resonancia, y hago hincapié en esto, en la caja de resonancia, porque mucha gente me hace consultas en relación a guitarras eléctricas. Yo no estoy involucrado en ese mundo, y si bien los que fabrican guitarras eléctricas también son luthiers, pero siempre hago la comparación. Es como que un chef se dedique a hacer repostería y otro chef se dedique a hacer comida gourmet. Bueno, los dos son chefs, los dos utilizan ollas, cuchillos, bueno, todo, pero cada quien está especializado en su área. Y esto es lo mismo, lo que estamos metidos en esto de las guitarras con caja de resonancia, digamos que somos una rama de la lutería diferente a la guitarra eléctrica. Pero para lograr el sonido a través de una caja de resonancia hay que entender cómo se produce, cómo se fabrica. Y ahí empieza a jugar todo un criterio que es más físico que manual en relación a cómo se va a generar esa vibración que nosotros cuando pulsamos las cuerdas generamos, que se van a transmitir hacia adentro de la caja de resonancia, que se van a convertir en frecuencias y que después se van a transmitir en sonido. Entonces, a mí se me hace muy importante que la gente entienda eso. A veces es un léxico un poco complicado, porque uno no tiene asimilado esto de las frecuencias y los armónicos y bueno, todas esas palabras que solemos tener tan nosotros acostumbradas en nuestro dialecto, pero yo intento explicarlo de una forma muy coloquial para que la gente entienda y en definitiva comprenda que
que esto no es mágico, ¿no? Que esto es producto de que todo el trabajo que hacemos está pensado desde raíz, desde cuando elegimos las maderas, desde entender cómo se comportan la conjunción de maderas de las diferentes partes de la guitarra y que cómo van a trabajar en conjunto cuando nosotros pulsemos una cuerda. Entonces, ahí es un área que a mí siempre me gusta echarle el diente porque creo que es importante. Y los niños, sorprendentemente, son los que a veces mejor entienden cómo funciona esto, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar con niños, creo que esto es una actividad muy orgánica. De hecho, yo cuando empecé a desarrollar estos talleres y estas actividades, digamos, un poco de explicar cómo funciona, fue un poco a pedido de otros papás, compañeros de mis hijos de la escuela, ¿no? Por favor, Ricardo, hace algo, quiero que tengan contacto con un serrote, que corten una madera, que barran el acerrín, no quiero que estén en la tablet. Y la verdad que es cierto, ¿no? Esto es una actividad muy orgánica que por ahí permite, acá vienen los amigos de mis hijos y enseguida, Ricardo, ¿podemos cortar una madera? ¿Podemos hacer esto? Como que le llama mucho la atención. Son cosas que de repente yo crecí en ese ambiente, pero que hoy entiendo que por la aceleración que tenemos con las rutinas y la vida, a veces se nos escapa un poco darles esos espacios a los niños. Así que es un gran nicho para darle oportunidad a los menores también de que entiendan cómo funciona esto y que se involucren en una actividad diferente. Claro. Bueno, y además de esto, estaba también leyendo y me sorprendió muchísimo, también estás involucrado con las artes plásticas. Digo, bueno, Sí. obviamente, bueno, toda esta parte, ay, casi diría yo, va junto con pegado, pero no. A ver, ¿cómo surge tu interés por esta disciplina? Bueno, esto yo creo que viene medio junto con la música desde muy chiquito. Siempre tomé formación en talleres de arte plástica. En algún punto de mi vida me desarrollé formalmente como artista plástico. Yo vengo de una familia de campo, de actividad agropecuaria, entonces siempre tuve mucha afinidad por dibujar animales, me especialicé en eso. Probé todas las técnicas habidas y por existir y me quedé con la carbonilla, el carboncillo, como le dicen acá en México, porque entendí que era la forma más plástica de poder representar lo que yo tenía en mi mente a través del dibujo, ¿no? Y la verdad bueno, que si bien parecen cosas muy desconectadas, hoy en día entiendo que no, que la verdad que esto de esa manualidad que necesita el arte plástico, o en mi caso la ilustración, me ha ayudado muchísimo también para tener esa fineza manual, digamos, para desarrollar mucho de las partes de la construcción. Y también para la parte de interpretación, ¿no? Digo, el manejar las manos con una forma consciente siempre nos ayuda a poder interpretar un instrumento, a poder ejecutarlo o a poder hacer cualquier cosa. Pero también desde muy chiquito tengo incorporado esto del arte plástico. Yo siempre me gusta decir que dentro de lo que es arte o creatividad, digamos que ha sido un mundo en el que yo me he sentido muy cómodo, siempre intuitivamente, porque nunca tuve una formación desde pequeño, ya yo no hice Facultad de Bellas Artes, ni dediqué mi vida a esto del arte plástica o de la parte creativa, pero siempre lo tuve muy cercano y bueno, a medida que siempre pude, lo fui desarrollando. Y como dije, ¿no? Desde que entré a un taller de construcción, que decidí que esto iba a ser el resto de mi vida, me he tratado de perfeccionar al máximo con diferentes maestros, con diferentes escuelas, para, bueno, lograr lo que tengo en mi mente que en algún día voy a llegar. Claro. Y con los niños a como están ahora, digo, por el tipo de sociedad que estamos viviendo, ¿practicas con ellos mucho la experimentación o tienen que llevar algo más metódico? ¿Cómo trabajas con ellos No, esta parte? yo soy de los que creo que tiene que existir un equilibrio, ¿no? A mí me parece que los que nos involucramos con niños tenemos esa responsabilidad eh, doble de, por un lado, permitir la libertad de que se expresen en el modo y en la forma y con la velocidad y frecuencia que quieran, pero por otro lado, ir marcando algunos criterios que en definitiva son los que después nos exige la vida, ¿no? O sea, está todo bien con la creatividad, la libertad y esta bohemia que a veces trae de la mano
todas estas estructuras artísticas, pero bueno, la vida también tiene una formalidad en la que tenemos que cumplir, entonces si nos comprometemos con tiempo, nos comprometemos con tiempo, si trazamos una meta, tenemos que llegar a esa meta, si nos proponemos compartir un espacio de trabajo, tenemos que tener la tolerancia de decir, ok, tengo que ajustarme a la velocidad de mi compañero, o compartir las herramientas, o trabajar en equipo para lograr esto que estoy queriendo hacer. Entonces, digamos que yo creo que en ese aspecto la palabra es equilibrio, ¿no? Porque hay que encontrar esta balanza en que los niños tampoco se desestimulen porque no están logrando lo que querían, pero que sigan, digamos, un criterio formal de cómo deben ser las cosas, dejándolos que lo hagan en la medida que ellos puedan y quieran, para también que no sea una situación estructurada que tampoco los limite en su acción. Es un tema muy lindo de los niños, la verdad. Claro. ¿Alguna anécdota con alguno de ellos que te haya marcado? Bueno, cientos. Me llama mucho la atención cuando tienen esa chance de palpar las maderas. Intuitivamente he tenido niños que hasta le pasan la lengua, ¿no? Porque, claro, yo me doy cuenta que son cosas desconocidas, que son elementos a los que no se enfrentan todos los días. Entonces, la verdad que trabajar con niños es muy creativo, es muy lindo, es muy reconfortante. Y sí me ha pasado que, bueno, que quieren hacer una cosa, terminan haciendo otra, pero también esa flexibilidad de irlos guiando para el lugar donde uno intuye que quieren ir, y que lo vayan haciendo con felicidad, ¿no? Con tranquilidad, con no ver nada de estructuras muy cerradas, porque en definitiva son niños, entonces hay que también permitirles que se equivoquen, que empiecen de vuelta, que se frustren. Yo soy muy amigo de permitir que se frustren, ¿no? Me ha pasado con otros colegas que muchas veces me dicen, no, pero si no les sale, hacelo vos. Y se lo adelantás, así el papá después ve que lo terminó. No, a ver, si se tienen que frustrar, en la vida está llena de frustraciones. Entonces, si no, me parece importante también que de alguna manera vean que eso puede... Y yo soy muy de mostrar cuando me equivoco también. Okay. Me gusta mostrar mucho, miren, acá quise cortar para allá y me salió para allá. Bueno, me equivoqué. A ver cómo lo solucionamos. Para que también entiendan que no todo es tan estricto y tampoco tan fatal. Claro. ¿Cómo integras la tecnología o los recursos digitales en el trabajo plástico? Bueno, en el mundo del arte plástico no lo involucro. Yo soy de los que pienso que los que por ahí tenemos una facilidad para desarrollar, por lo menos en el área en el área que yo me desarrollo, ¿no? Que es, digamos, este tipo de ilustración figurativa. Si bien existen muchísimas técnicas hoy día para poder avanzar y mejorar los trabajos, yo soy de los que sigo haciendo todo a mano, a la vieja escuela. Entonces, para mí es un medio de conexión muy importante, es una práctica permanente. Si bien no critico estas personas que por ahí utilizan la tecnología digital para hacer su trabajo, bueno, yo lo hago de esa forma. Y soy de los que creo que hay que seguirlo haciendo así, porque, bueno, es el desarrollo cognitivo que tenemos para poder seguir creciendo en esto de la creatividad. Ojo, tengo colgado en mi casa obras digitales que me encantan, pero cuando me toca hacerlas a mí, es a la vieja escuela, a lápiz. En relación a la lutería, ahí sí podríamos decir que he dado un giro importante, y soy de los que creo que todos los avances que la tecnología nos ofrece vinieron para quedarse. Okay. Muchos colegas, he recibido muchas críticas. Yo en mi Instagram hace un buen tiempo me propuse, digamos, extender todo esto del conocimiento, ¿no? Y intentar mostrar un poco cómo es el trabajo de taller. Y he recibido muchas críticas de colegas que hasta me han llegado a decir que estoy prostituyendo la profesión, porque estoy enseñando esos secretos que por ahí hace años que existen. Bueno, yo soy de los que creo que, a esas preguntas yo le digo, ¿vos seguís usando el correo postal o mandás un WhatsApp?
Bueno, entonces todos me dicen que mandan WhatsApp. Entonces, bueno, yo creo que en la lutería también debemos considerar a la tecnología como parte de nuestras herramientas. Y yo la uso muchísimo, desde el análisis de frecuencias, desde, digamos, el peso y el volumen de cada parte de la guitarra que hago, las estructuras finales, cómo las desarrollo, mis planos. Para eso sí involucro y relaciono la tecnología a la más alta fineza, porque creo que es la manera de poder mejorar los instrumentos y de lograr instancias más conscientes. No nos olvidemos que cuando nosotros estamos construyendo, no tenemos pasos previos de prueba. Muchas veces me preguntan con qué palabra yo definiría la lutería. Y para mí la palabra es disciplina. ¿Y por qué es disciplina? Porque no podemos saltearnos ningún paso ni digamos, aventarnos ninguna situación de construcción. Todo debe ser tal cual lo hemos pensado y con la convicción y la intuición que tenemos de cómo manejar las maderas y las herramientas. Entonces, tener, digamos, módulos o situaciones que nos puedan ofrecer información, a mi juicio eso nos permite desarrollar mejores instrumentos, orientarnos hacia el lugar donde queremos llegar y poder, en definitiva, mejorar nuestro trabajo también. Claro. No, y ¿sabes qué, Ricardo? Además dijiste al principio algo muy importante, esto de los secretos. Hace mucho tiempo que ya dejó de ser así y justamente por eso estamos en esta llamada ahora sociedad del conocimiento que nos exige justamente estar más involucrados, estar más conectados y bueno, llegué a tipo redes, obviamente, y cuando yo lo comenté con los jóvenes, que estoy también rodeada de niños y jóvenes, que ibas a estar con nosotros, pues de entrada es ese abrir los ojos y decir, ¿y eso qué es? Con una, Exacto. con una, con unas ganas de conocer, de aprender, de hacer nuevas cosas. Entonces, bueno, como dices tú, habrá quien le guste, habrá quien no, pero estás en un camino hermoso y haciendo con las redes, aquí están ya las redes, una cosa maravillosa, en verdad, sobre todo para los que, bueno, uno, los que somos ignorantes del tema, y dos, los que se van a enamorar, estoy segura, de esta profesión tan hermosa que tienes. Sí, bueno, ese es un poco el propósito también, ¿no? Como decía al principio, cuanto más seamos quienes sepamos de instrumentos, mejores instrumentos seguro va a haber. Por supuesto. Y creer que uno se sabe todas las técnicas y ocultarlas, a mi juicio, no es beneficioso para nadie, porque como decía también en algún momento de esta charla, yo mismo me he enriquecido con algunas instancias que compartí a otros colegas y que me han devuelto con otro punto de vista, otra visión. No nos olvidemos que esta es una profesión muy solitaria, ¿no? Yo tengo mi taller de trabajo, que trabajo yo solo. Fabricar un instrumento usualmente lleva entre 30 y 35 días. Entonces son instancias de largo aliento donde uno tiene que ir meticulosamente cuidando la disciplina de cada estructura que uno va avanzando en la construcción. Pero es una profesión muy solitaria. Y siempre insisto, ¿no? Adentro del taller todas las guitarras son preciosas, todas suenan bien, nosotros las vemos divinas. Entonces yo siempre soy de los que me gusta decir que las guitarras adentro de los estuches o guardadas en mi closet no funcionan. Entonces ahí le ando desparramando instrumentos por todos lados, prestándolos o consignándolos o bueno, o como fuere, buscando esto de que justamente, ¿no?, podamos seguir evolucionando, y yo creo que es un camino de interminable conocimiento donde todos los días estamos incorporando nuevas cosas para poder mejorar, en definitiva, como insisto, herramientas para los músicos. Claro. Otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención es esta parte de tu trabajo con el arte natural. ¿Cómo nace esta idea de conectar arte, naturaleza? Bueno, justo como les decía, ¿no? Yo vengo de una familia muy vinculada a la parte agropecuaria, entonces para mí todo esto del vínculo con la naturaleza y lo orgánico del trabajo de campo, para mí es algo con lo que yo me crié, ¿no? Tengo recuerdos de trabajar con mis abuelos y ordeñar la vaca y con eso hacer la manteca y después la ricota y no sé qué cuánto y pisar la uva para hacer el vino.
Entonces, todas estas cosas orgánicas que yo las tuve muy presentes, porque era lo que hace 45 años atrás había para hacer. No teníamos Nintendo, ni teníamos Netflix, ni nada de estas cosas, que ojo, las entiendo como maravillosas hoy en día, si están suministradas en su justo equilibrio. Pero bueno, en aquellas épocas, digamos que la PlayStation de nuestra época era hacer esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo y soy consciente y estoy convencido de que eso me otorgó una cantidad de herramientas para desarrollarme en esto de la parte artística creativa. Entonces, empecé a hacer investigaciones para empezarlo a fomentar, ¿no? Para reconectar todo esto de, como decía, esta velocidad y esta vorágine que tenemos día a día con estas instancias naturales. Y de verdad, estoy convencido y seguro de que son situaciones que nos acercan más a un tipo de vida que, claro, habrá quienes lo validan y habrá quienes no, porque todos tenemos criterios distintos y formas diferentes de ver cómo suceden las cosas, pero sí estoy convencido que nos acercan a una instancia más íntima con nosotros mismos. Entonces soy de los que promuevo este desarrollo de espacios naturales, de situaciones creativas, orgánicas, para poder encontrar cualquiera sea de la actividad laboral que vamos a desarrollar, ¿no? Pero me pasa mucho esto con los niños, donde yo realmente veo que se súper conectan con instancias naturales, llamarle a hacer un dibujo, cortar una madera o enchastrarse las manos con lodo. Cualquier cosa que sea distinta a lo que por ahí ellos están acostumbrados a hacer en casa o lo que las instancias educativas, las instituciones educativas hoy ofrecen, ¿no? Que son muy estructuradas y muy llevadas de la mano de una instancia académica. Pero bueno, todo esto que está por fuera, que por ahí está más cerca de lo que creemos, pero que no tenemos acceso, a mi juicio nos fortalece muchísimo como personas y como individuos para poder seguir creando. Claro. Oye, y también supongo, no sé, tú me dirás, ¿verdad? Que al estar trabajando con este tipo de materiales y en esta profesión tan hermosa, supongo que entra también la educación ambiental ahí con todo. ¿Cómo lo Exacto. abordas? Con responsabilidad, porque si bien al principio valoraba mucho todas estas condiciones que México ofrece para esta profesión en particular, también lamentablemente veo que no existen criterios ni de las personas ni tampoco estatales, ¿no? Para preservar muchas de estos espacios o estructuras, pensando en que por ejemplo, en esto de hay una madera muy buena en México que se llama palo escrito. Es una madera de origen mexicano que nace en muchos de los estados de México, pero como es una madera que, a ver, muy valorada en el mundo, ¿Ok? muy valorada en el mundo, pero como es una madera que en México se tiene acceso, se ha hecho una devastación forestal muy grande, al punto de que ya se sabe que en pocos años más no va a existir más la especie. Uy, Entonces, a diferencia de Uruguay, que Uruguay se considera un país natural y preservador de todas estas cosas, donde existen donde el Estado le dedica grandes extensiones para la preservación de la flora y la fauna autóctona, veo que en México no hay un programa donde esto esté pensado, donde esté cuidado. Entonces, bueno, sí, cuando me toca abordar esta instancia, intento hacerlo con responsabilidad justamente, pensando en estas cosas donde utilicemos herramientas que no invadan, y cuando digo que no invadan, me refiero a que que no invadan el espacio sonoro y que no invadan el espacio de contaminación, a poder irnos por el camino del orgánico, a entender si tenemos una madera en nuestras manos, cómo es que la tenemos, cómo es que llegó, que primero contarle los anillos de crecimiento para decirle, bueno, ven, este árbol tuvo 100 años cuando lo cortaron, o 200 o 300 o 500, porque he tenido en mis manos, gracias a Dios, materiales de muchísimos años. Entonces, creo que, bueno, es un poco la semillita que uno quiere ir dejando es muy difícil, ¿no? Pero la semillita sí. que uno quiere ir dejando de esta instancia de responsabilidad, de reciclaje, de poder adaptarnos al medio y no salir
a querer tomar lo que existe en la naturaleza así de forma desproporcionada. Pero bueno, es un trabajo que ojalá mi pequeño grano de arena pueda colaborar para eso. Claro. Y es que, bueno, como dices tú, con esta necesidad, gran carencia que tenemos, ¿no has pensado, sin meternos en política, en involucrarte en algún proyecto de esta naturaleza? Bueno, sí, de hecho, lo he intentado hacer. Eh, yo voy muchísimo al estado de Michoacán, a la ciudad de Paracho, que es la capital de la guitarra en México. Y Ujú. sí he intentado otra vez con las autoridades conversar bueno, poder encontrar la forma de, a ver, nada que se me haya ocurrido a mí, porque esto existe en el mundo. Sí. Por ejemplo, en Estados Unidos, la empresa Taylor, que es una marca de guitarras comerciales muy importantes, accedió a un gran predio en África para plantar ébano. El ébano es una madera que se utiliza para el brazo de la guitarra, donde van los trastes, que son los fierritos donde el músico identifica cada nota. Es Ujú. una madera de origen africano. Pero ¿qué hizo esta empresa? Compró un área importante y reforestó. Entonces ellos saben que o sea, tienen reforestado y va a haber producción de ébano permanente y ellos pueden seguir accediendo y el mundo puede seguir accediendo al ébano con la tranquilidad de que ellos hacen eso. En México yo al menos no conozco ninguna entidad que esté orientada a eso. Sé que hay algunos proyectos particulares que han hecho intentos de plantar estas especies que son tan ricas tímbricamente aquí en México, pero desde el punto de vista estatal no conozco ningún proyecto que digamos, avanzando en eso, y he conversado con gente de la UNAM, he conversado con biólogos de diferentes universidades, porque bueno, sin ser mexicano, pero me siento parte de esta comunidad y me parecería importantísimo la creación de estos proyectos. Quizá en algún momento se puedan desarrollar y ojalá pueda formar parte de algún equipo que esté en eso. Pero bueno, en Uruguay sí, y por la accesibilidad a la tierra que les comentaba, por Sí. las empresas de mi familia, de a poquito voy haciendo mi espacio donde voy incorporando algunas especies. Es muy difícil llevar, digamos, semillas para poder plantar por cuestiones sanitarias, ¿no? Yo lo he tomado con responsabilidad, entonces no es que me llevo semillas en el bolsillo y las planto en otro lugar, ¿no? Lo he intentado hacer desde la instancia de regulación para poder estar tranquilo que lo estoy haciendo con responsabilidad y con profesionalismo. Entonces, bueno, he ido creando ahí algún espacio con algunas especies que he podido introducir en Uruguay, que bueno, quizás mis hijos, mis nietos puedan acceder a esa madera en algún momento si prosperan. Y bueno, considerando también que es la manera de que esto siga extendiéndose en el plazo. Claro. ¿Ha llevado tu trabajo más allá? Digo, obviamente, Paracho ya nos platicaste y por evidentes razones vas para allá, pero ¿ha llevado tu trabajo a otros estados de la República o al mundo? ¿Te ha sido? Con las guitarras, o sea, instrumentos que yo he podido ofrecer en otros lugares. Sí. Sí, sí, sí. Dentro de México, la verdad, no tengo un gran desarrollo. Puntualmente, todo lo que hago está acá en Ciudad de México o en Estado de Ujú. México, pero cerquita de lo que es Ciudad de México. En Veracruz he podido, tengo personas que usan mis instrumentos, bueno, en Morelia, pero la verdad que en México no he tenido un gran desarrollo en cuanto a cantidad de instrumentos. Si bien sí estoy involucrado en una cantidad de proyectos que van de la mano de esto de hacer talleres y de involucrarme en experimentos, no es la palabra, pero en investigaciones, podríamos decir. Digamos que a nivel de instrumentos, México no ha sido un país en el que yo he desparramado mucho, pero sí en Europa, en Latinoamérica, bueno, digamos, de Colombia para abajo, en Estados Unidos. Y mucha gente me pregunta, ¿y cuántas guitarras has hecho? Es una pregunta muy común. Y la verdad que no llevo mucho el número de las guitarras que he hecho, pero sí las que he hecho las he fabricado con la conciencia de lo que quiero lograr.
Y eso es una gran diferencia que yo veo también y que ojalá más personas puedan percibir esa sensibilidad. Porque sí, otra de las cosas que también no encuentro muy positiva en México, y claramente es por la necesidad de la gente de seguir funcionando, es que a veces este trabajo que es tan artesanal, tan, digamos, de talento en el sentido del tiempo que lleva y del conocimiento que hay que tener para lograr un buen instrumento, no se ve reflejado en la parte comercial. Y sí, México tiene un gran problema en el que uno encuentra guitarras de cualquier tipo, de cualquier precio, de cualquier condición, y eso a veces no hace a que la gente identifique. Por ejemplo, Paracho hace muchos años se conocía como el lugar donde existían las mejores guitarras del mundo, y seguramente lo haya sido, pero hoy en día ya no están así por esta necesidad de que la gente a veces necesita vender para pagar sus cuentas, y es muy razonable y muy entendible. Pero bueno, lamentablemente tampoco existe a nivel gubernamental una escuela de formación. Esto es muy raro, que en México no exista una escuela de formación de lauderos avalada por las instituciones del Estado. Es muy raro. El maestro Abel García López ha presentado un proyecto al Estado de Michoacán para poder realizar una actividad académica donde se involucre una currícula que abarque todos los procesos de construcción y todos los procesos creativos. Y bueno, está en análisis, pero no existe en México una escuela de laudería para guitarra. Sí hay una en Querétaro para violines, pero para guitarra, rarísimo, por ser uno de los países que tiene más influencia en la guitarra del mundo, no existe. Claro. ¿Qué tan viable ves que se puede hacer un proyecto de esta naturaleza en línea? Bueno, yo vengo investigando hace un tiempo y estoy bastante próximo a desarrollar cursos en línea porque me lo piden, ¿no? De verdad, al principio me parecía algo muy distante, porque si bien nosotros a través de la tecnología podemos enseñar la técnica, esta profesión requiere muchas instancias de intuición que son muy difíciles de transmitir. Pero sí creo que sería una gran modalidad para poder darle acercamiento a todas esas personas que tienen intriga o curiosidad por conocer cómo se fabrica un instrumento, que por algún tema o condición no pueden acceder a los cursos presenciales. Y ojo, pasa mucho acá dentro de México por las distancias, ¿no? Sí. Mucha gente me pregunta por Paracho, y Paracho es divino, pero es un lugar bastante inhóspito, con una accesibilidad limitada, lejos de los grandes lugares donde la gente a veces reside. Entonces, yo creo que esta instancia de generar cursos en línea, yo voy a sacar un modelo el año que viene, estamos trabajando en eso, donde creo que hay gran parte de la enseñanza que se puede transmitir a través de línea, y apoyarla con algunos talleres presenciales, poquitos, donde ahí sí el maestro se pueda acercar a esa comunidad para... Por ejemplo, ahora estoy trabajando en un proyecto con Monterrey, también con Uruguay, también con Chile, en este sentido, ¿no? Es decir, ok, vamos a lanzar un curso en línea y yo voy a ir cada 2 o 3 meses a dar un curso de 3 o 4 días para apoyar todo eso que trabajamos en línea y poder justamente intentar transmitir esa intuición, que es lo que a veces nos genera la presencialidad. Wow, pero qué maravilla, ¿eh? Nos tienes que avisar, por favor, me avisas. Claro que sí, claro que sí. Eso creo que va a estar próximo al mes de febrero. Ya estamos en la producción de contenido. Lleva un trabajo de edición brutal, porque brutal en el sentido de mucha chamba, ¿no? Porque Sí. me he propuesto hacerlo con una calidad donde realmente sirva, ¿no? Porque yo siempre soy de los que creo que ese trabajo, además de cargar mucha responsabilidad, tiene que ser un producto que la gente lo entienda. Entonces, ahí estamos en ese trabajito de encontrar ese equilibrio entre que no sea demasiado pesado y tampoco demasiado aburrido, pero que sí muestre las condiciones para que las personas puedan intentar hacerlo en casa con las herramientas que tengan. Claro, ¿dirigido a adolescentes y adultos o también? Sí, este módulo que yo voy, este curso que lo voy a denominar como híbrido, va a ir
dirigido a principiantes, o sea, personas, como que si vos dijeras, ok, me voy a aventar el curso y voy a intentar hacer un instrumento y te aseguro que lo vas a poder hacer. Y va dedicado un poco a eso, orientado a adolescentes o a jóvenes, ¿no? Usando un léxico contemporáneo, usando herramientas que estén al alcance de cualquier persona, usando una modalidad tecnológica que nos permita querer más, porque a mí me ha pasado también de comprar cursos y por ahí uno le pone play y dice, ay, me espera una hora más de esto, Dios mío. Y bueno, entonces mi criterio es hacer cursos ágiles, rápidos, divididos en muchos módulos que la gente pueda ir incorporándolos y practicándolos y haciéndolos y accediendo al próximo y accediendo al próximo hasta que nos podamos ver presencial y ahí redondearlo. Creo que va a ser una modalidad que va a tener éxito. Está súper interesante. A mí ya me empezaron a picar las manitas, ¿ya ves? Ya tienes una. Excelente. Muy bien, claro que sí. Ricardo, cuando no estás creando, enseñando o viajando, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Bueno, la verdad que soy una persona muy emprendedora. Siempre estoy buscándole, digamos, la instancia creativa y comercial a todo. Entonces, creo que en estas actividades en las que yo he decidido desarrollarme hay mucho por hacer y siempre estoy intentando innovar, ¿no? Esto de los cursos online, por ejemplo, es una gran innovación porque no existen. Hay muy poquitas instancias o muy pocas personas que lo han desarrollado con una forma bastante distinta a la que yo tengo pensada. Pero sí estoy, digamos, gran parte de mi tiempo buscando cómo mejorar o cómo ser más innovador. Si bien esto de las guitarras lleva, como dije, ¿no? Un mes de trabajo, mucha gente me dice, bueno, pero entonces te echás todo el mes haciendo guitarra. Bueno, no. Yo soy de los que me gusta responder de forma personalizada cada y una de las consultas que me hacen. O sea, considero un gran halago que la gente se anime a hacerme una pregunta, entonces yo me tomo el tiempo y se la contesto, a veces con más tiempo de lo que debería, pero bueno, me gusta dar esa devolución. Estoy con una investigación permanente, yo soy de los que no me quedo quieto y sigo buscándole a esto de la tecnología y a todos los medios que nos pueden apoyar para generar o entender mejor cómo funcionan las cosas. Sigo estudiando música, sigo estudiando idiomas porque me he encontrado con libros viejísimos en francés, en italiano, y los quiero entender como la lengua que lo escribió lo dice. Entonces sigo en esa búsqueda permanente también de formarme, ¿no? Y por supuesto en el área creativa, ¿no? Eso creo que es algo que, bueno, si bien lo tengo yo medio intuitivo, pero creo que también hay que alimentarlo. Entonces, en los tiempos que no estoy fabricando y no estoy dando clases, siempre estoy pensando en cómo mejorar. Esa es la respuesta corta. Y no te separas nunca de la música, no haces algo más fuera de esto, no. No, así yo me ponga a cocinar porque me gusta mucho, siempre estoy ahí escuchando lo que... mucha gente me pregunta qué música escucho cuando estoy construyendo. Y la verdad es que no escucho ninguna música cuando estoy construyendo, me pongo la radio de banda, la normal, a escuchar algún podcast. ¿Por qué? Porque me pasaba que yo estaba trabajando escuchando Mozart, por decir algo, y por allá yo escuchaba una nota y yo ya me quedaba pensando en esa composición y ya me paraba y entonces a ver cómo funciona y qué nota era y con qué compás lo acompañaba y cómo era esa armonía y ya se me iba. Entonces hace mucho tiempo que dejé de escuchar música, prefiero tener algo ahí sonando de fondo, pero que no sea nada que me haga pensar mucho, entonces estoy más concentrado en lo que estoy haciendo. Claro, por supuesto. Es complejo, es muy, muy complejo. Se va. A ver, los que tenemos el oído acostumbrado a estar escuchando, es como que siempre estamos intentando buscar la falla. Entonces, sí, se me ha hecho, para esto de la construcción, prefiero que haya ruido, pero que no sea una música en particular, porque si no estoy permanentemente evaluando el contenido y no me saca de foco. Claro. Oye, y en cuanto a la familia, digo, ya nos dijiste, tienes una pequeña, ¿la estás metiendo en esto de la música?
Sí, tengo 2 hijos. Dos, ok. Los dos ampliamente artísticos. Y sí, yo con esto de la música no los... A ver, es muy difícil cuando uno es papá enseñarle a sus hijos, ¿no? Yo he encontrado que es más fácil enseñarle al hijo del otro que al propio. Pero sí los voy dejando que ellos encuentren el camino, ya que tienen una gran afinidad artística, pero que encuentren el camino para donde ellos quieran. Sí, desde que nacieron me han visto con instrumentos en la mano, sí los tienen ahí y los agarran y los tocan, sí se meten en mi taller y hacen a veces cosas que no deberían, pero yo los voy dejando que ellos fluyan en el sentido que ellos quieran. Y sí, tienen una gran afinidad a ver, les llama mucho la atención esto incluso lo dicen con mucho orgullo. Cuando le dicen, ¿tu papá qué hace? No, mi papá construye guitarras. Lo dicen así con el pecho inflado. Claro. Entonces, a mí eso, por supuesto, me reconforta mucho. Yo fui de los que tuve una carrera musical muy exigida en el sentido de que, bueno, a ver, yo tenía 7 años cuando empecé a estudiar. No sé si habrá muchos niños de 7 años que les gusta el solfeo y esta técnica tan rigurosa en mi caso, el piano. Entonces, yo dije, ok, que ellos elijan su instrumento y que cuando veamos cuál es, ahí podamos, para poder, bueno, un poco más de criterio a esos que ellos eligieron. Entonces, bueno, los voy dejando que investiguen, digamos, pero sí tienen mucha afinidad por todo el mundo musical y artístico. Qué bonito. Si pudieras dejar un mensaje final para quienes nos escuchan, especialmente para aquellos que buscan su propio camino creativo, ¿cuál sería? Bueno, que se animen. Creo que esa es la palabra. Yo pasé muchos años de mi vida creyendo que no podía, viendo muchas actividades como ajenas a lo que estaban a mi alcance. Y cuando me animé, realmente fue que empecé a evolucionar en esto que hoy entiendo que es lo que mucho tiempo busqué y no encontraba. Muchas veces la velocidad de la vida, los parámetros o paradigmas familiares, refiriéndome a los adolescentes, ¿no? Y a mí me pasó cuando yo quise empezar a tomar formación académica a mis 18 años, que es en Uruguay cuando empezamos la universidad, y planteé que tenía afinidad artística. Mi papá me miró con cara de, no, mi hijo, vos tenés que ser veterinario si tenemos campo. Entonces, creo que esas libertades que por ahí hoy están un poco más a mano que hace mucho tiempo atrás, sumadas de esta intriga que las personas puedan tener y que se animen, siempre que se hagan las cosas con criterio, con cariño y con responsabilidad y constancia, creo que podemos llegar a un camino que nos va a reconfortar. Ay, muchísimas gracias, Ricardo. Y bueno, en verdad ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias por compartirme tu historia, tu arte, esta visión tan humana que tienes sobre la enseñanza, sobre la creatividad. Estoy segura que de aquí van a salir muchos luthiers. Te agradezco. Te agradezco. Ahí me pueden seguir en las redes y como les decía, respondo todas las preguntas, así que sin miedo y sin flojera me pueden preguntar lo que quieran. Siempre estoy intentando contestar para poder tener ese vínculo que a mí me gusta mucho. Fabuloso, pues aquí están las redes y vamos a seguir después haciendo estos shortcitos para que toda la gente te siga, te vea, se anime. Y bueno, a todos los que nos escuchan, por favor, no se les olvide darle like, suscríbanse al canal, me ayudarían mucho, activen la campanita y bueno, si les gustó el contenido, compártanlo. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a ustedes, nos vemos pronto. Gracias. Bye, bye. Este jueves 30 de octubre a las 8 de la noche, no te pierdas un nuevo episodio de Historias en Clave. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo, el doctor Félix Alanís, director artístico y fundador del reconocido Cuarteto de Cuerdas de Bellas Artes y del Seminario de Música de Cámara del Festival Internacional Alegra y Naulinco.
con un impresionante recorrido que lo ha llevado a ser profesor y solista en festivales internacionales, Félix es un verdadero referente en el mundo de la música clásica, con estudios en universidades como la de Houston y Victoria y premios que avalan su talento y dedicación. Nos contará sobre su fascinante trayectoria, sus experiencias tocando con grandes músicos y su labor como educador. No te lo pierdas, en vivo por YouTube, solo en Historias en Clave.